el uso problemático de las drogas en el trabajo. Bueno, tenemos datos que son bastante relevantes. Una de cada 3 personas de entre 15 y 65 años consumió psicofármacos alguna vez en la vida. Son datos que son altos, ¿verdad? Bueno, para hablar de este tema y para ver si son altos o no, cómo se trabaja en Uruguay desde el PIT-CNT, estamos con Cecilia Miller, coordinadora del programa de tratamiento de adicciones del PIT-CNT. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿De qué se trata el trabajo que haces tú desde allí de la coordinadora? En realidad, este es un programa que empezó en el año 2006, que es interinstitucional. Se trabaja, por un lado, desde los trabajadores que tienen el problema y buscan cómo resolver ese problema. Se trabaja con la Secretaría Nacional de Drogas, armonizando este programa en el conjunto de políticas de drogas que tiene el país, y con un actor técnico de relevancia que es garante de todas las actuaciones, que es la Universidad de la República. Bien. Entonces, ¿por qué consideró el PIT-CNT que era necesario involucrarse en la salud de sus asociados? En realidad, esto viene de la mano de todo lo que es la salud de los trabajadores en general, y este es un problema que determinaba dos cosas fundamentalmente, ¿no? Que eran pérdidas de trabajadores, de compañeros. Por un lado, los perdías en la vida porque su adicción los llevaba a no estar más, o los problemas asociados a su consumo implicaban la desvinculación laboral, sin que hubiera una estrategia que permitiera resolver la situación a tiempo. Siendo además que el trabajo es un lugar privilegiado para intervenir en esto, porque es un vector de integración social. En este programa nosotros tenemos índices de rehabilitación que duplican largamente los de la población general en otros esquemas, porque hay una contención, es un abordaje como comunitario, y el trabajo protege. Y muchas veces la gente ha perdido la familia y lo único que le queda es el trabajo. Entonces, desde ahí tú estás interviniendo. Entonces, en realidad surgió la preocupación por esto y algunos instrumentos que tiene el programa de los compañeros del transporte, que teníamos la dificultad de que al tener una libreta profesional, yo qué sé, tú tenés un día libre, tomas un asado, te tomas un vaso de vino, un vaso de cerveza, si no lo haces no sos uruguayo. Claro. Pero ellos en su día libre, sin tener un nivel de alcohol, nada, es un consumo social y no perjudicial, si eran inspeccionados, perdían la libreta que era su herramienta de trabajo. Entonces ahí empezamos a ver experiencias internacionales en este sentido, sobre todo en España, y ver de qué manera se podía intervenir para, de alguna manera, evitar esas situaciones. Y lo otro, que también a lo largo de los años, yo me acuerdo cuando empezamos, había un eslogan que tenía la Junta que decía: problema, droga, compromiso de todos. Hablábamos de responsabilidad compartida. También había mucha permisividad. Entonces, esa permisividad también facilitaba los consumos y la falta de control. Pero bueno, los resultados han sido excelentes. ¿De qué Estamos muy hablamos conformes. cuando hablamos de psicofármacos específicamente? ¿Cuál es la droga que más preocupa su consumo? En realidad, el psicofármaco es una medicina. Empezar por ahí. Su uso está bajo una prescripción médica para un tratamiento, para un fin, por lo tanto, si bien es una droga, obviamente, porque produce alteraciones químicas a nivel del sistema nervioso central, tiene un uso determinado para una situación. El problema es que yo creo que hay una cuestión cultural de mucho tiempo y de formas de... La persona va un día, se le indica un psicofármaco y después lo sigue tomando sin controles, ¿no? Hay otra cosa importante, yo veía en el estudio que del artículo por el que me convocaron, que si bien somos las mujeres las que consumimos más psicofármacos, los que consumen más psicofármacos sin prescripción son los hombres. Y ahí lo que muchas veces sucede es que la mujer es la que más consulta, pero en la familia, una vez que está el medicamento, si el hombre se siente mal, tómate esta pastillita. Yo tengo una anécdota de hace años que no me la puedo olvidar porque... iba caminando, estaban unos obreros en una casa y al lado había una señora conversando con ellos, diciéndole que no había podido dormir en toda la noche por la perra, que hacía ruido, y que no sé qué, no sé cuánto, y le di una de mis pastillitas para dormir y así se durmió. Entonces, Él contaba que le había dado la vecina. ella Mala lo no podía contaba ser. como lo más natural. Claro. Entonces, si se lo das al perro, imagínate. También hay una situación de que estamos como que en una inmediatez de todo. Siempre tenés que estar bien.
no tolerás determinadas cosas que en realidad son sentimientos que son parte de la vida. Si vos tenés una pérdida, vas a hacer un duelo. No podés anestesiar los sentimientos. ¿Y qué pasa, perdón, con el empleador? Porque el empleador se entera que determinado empleado o empleada está haciendo un tratamiento para dejar drogas o psicofármacos o alcohol, lo protege, es bajo secreto. ¿Cómo funciona? Es absolutamente confidencial. Esto funciona así. Funciona de los que se llaman las bipartitas de seguridad y salud, donde están empleadores y trabajadores que abordan un conjunto de temas de la salud en el trabajo, entre ellos como un tema más de salud. Cuando el trabajador tiene que iniciar un tratamiento, recurre a estos instrumentos de la universidad, que además tiene referentes a nivel nacional, y allí lo que se hace es dar las indicaciones en relación a la compatibilizar ese tratamiento con el trabajo. Si sos un conductor, no vas a poder manejar mientras que estés en esa situación. Y lo que se hace es tratar de buscar la solución de mantener en el empleo y facilitar el tratamiento. Eso siempre dentro... Si se tiene que hablar con el empleador, se habla... Sí, claro, pero se habla en esa bipartita que está sujeto a confidencialidad. Y alguien que nos está escuchando ahora y dice, bueno, está, hoy suficiente, tengo mi trabajo, es lo último que me queda y tengo esta adicción. ¿A dónde va? Al hospital de clínicas. Primero, no se contacta con su gremio. Puede contactarse con su gremio, puede consultar directamente y hacerle contacto después. Puede ir hasta el PIT-CNT, que estábamos. Ahora varios sindicatos están instalando centros de escucha para estos compañeros. Pero lo primero, si realmente tiene la decisión, es ir a la consulta con el profesional. Porque lo que tú vas a hacer desde el sindicato o lo que va a hacer puede hacerlo un jefe, mirá que no llegan solo por Pero el Cecilia, sindicato. acabas de decir que si yo lo hago por el PIT-CNT, Claro. de alguna manera, o sea, utilizando esta herramienta, tenés ese amparo. tengo más chances de superar esa adicción. Claro, pero entonces, yo no quiero ir a la salud pública, más allá de que después vaya, quiero usar ese camino. Claro, sí, pero tú podés hacer la consulta y después, con ese informe de la unidad, vas y haces en tu bipartita las situaciones. Porque siempre, para decir que hay un diagnóstico que requiere una rehabilitación, qué implica esa rehabilitación, cómo se puede, si puede trabajar, no puede trabajar, si se requiere alguna recomendación, lo hacen los profesionales. Entonces, lo primero, si fueran primero profesional, tiramos cohetes. No sabés lo que cuesta llevar a la compañera a la consulta. Pero lo primero es ir hasta el hospital de clínica, la unidad de asesoramiento integral en drogas y trabajo, que ahora está funcionando en planta baja por las remodelaciones, donde funciona otorrinolaringología, y ahí se le va a hacer un diagnóstico y se va a contactar con la gente del sindicato y se le van a hacer las recomendaciones y el seguimiento. Bien, hoy más temprano hablamos de una encuesta que se realizó en adolescentes, bueno, en niños también, a raíz de la implementación de la Ley de Regulación y Venta del Cannabis en nuestro país. Los datos dan que no ha aumentado el consumo del cannabis en adolescentes. Sí preocupa más el consumo de alcohol. ¿Qué pasa con los adultos? ¿En el ambiente de los jóvenes pasa eso? ¿Qué pasa en el ambiente laboral en cuanto al cannabis? Y lo que sucede es que hay como un mayor sinceramiento de los consumos, ¿no? Básicamente es eso. Uno puede tener la percepción de, mirá, antes no, pero el problema es que antes no se decía. Y entonces ahora hay como todo este tema del consumo legal lleva a aspectos casi reivindicativos hacia las personas. Lo que tienen que entender es que no pueden consumir ni antes ni durante el trabajo. Claro. ¿No? Eso está claro. En ese sentido tenemos una normativa muy clara, que es un decreto del año 2016, que pauta que no se puede consumir ni antes ni después. Entonces, ni antes ni en el descanso, no se puede estar bajo los efectos. Ahora después la gente habla que tiene un consumo y no lo oculta. ¿La central puede dialogar, interceder entre el empleador y el empleado con un problema de adicción? Sí, claro, lo hacemos habitualmente. Totalmente. Nosotros lo que procuramos por lo general es que se firme un convenio para desarrollar un programa que incluya la prevención, que incluya la asistencia y mantenga la inserción. Pero eso lleva muchísimo trabajo porque es un tema muy complejo y a veces quienes interactúan no tienen formación en el tema. Pero si hay un trabajador con una situación puntual, se acuerda y en realidad como los resultados son buenos, hasta ahora hemos tenido excelente respuesta al sector empleador. Bien, ¿hay alguna profesión, algún rubro del trabajo que se asocie más o que se pueda destacar que se asocie más al consumo problemático de drogas? En realidad atraviesa toda la sociedad. Lo que tú tenés es que hay algunos sectores donde hay mayores prevalencias de una sustancia o de otra. Por ejemplo, en relación a la consulta que me hacían de producción con respecto a los psicofármacos, que es una droga que tiene un consumo claramente femenino, las ramas feminizadas
presentan más consumo de psicofármacos. Y después hay algunos elementos que son factores de riesgo para ese consumo. Uno de ellos es la accesibilidad. El hecho de que tú tengas fácil acceso. En ese sentido, el sector salud es un sector de riesgo para el consumo, Claro. porque claramente maneja la medicación. Y a su vez, sus condiciones de trabajo, que hacen, por ejemplo, los turnos rotativos, etcétera, que alteran el ciclo sueño y vigilia y demás, no se toleran bien. Claro. Entonces, muchas veces, una pastillita para mantenerme despierto, pues estoy trabajando de noche, después llego y no puedo dormir, una pastillita para dormirme, entonces vas entrando en una situación compleja. En el sector salud, en el programa, yo igual por psicofármacos, no hemos tenido muchos casos, ¿no? Los casos que hemos tenido, por lo general están asociados a un policonsumo, donde el psicofármaco es algo más Bien. para lograr un pegue. Pero por los opiáceos sí. Bien. Cecilia Miller, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy amables. Un placer, muy interesante además, tu opinión y todo lo que está sucediendo entonces Exacto. en materia de salud de los trabajadores. Gracias. Muchas gracias.